qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Un día especial hoy, donde uno de los partidos políticos que de pronto ha sorprendido a nuestra forma de hacer política, que ha tenido una votación muy interesante, de pronto inclusive histórica, que ha generado, y no lo podemos negar, más allá de los actos de corrupción que se vean y todos esos matices oscuros que se pueden dar en un movimiento político, se han visto también cosas muy interesantes, ¿no? Se ha visto una reivindicación particularmente de pueblos originarios, se ha visto una reivindicación y presencia importante de la mujer, se ha visto un quiebre de aquel pensamiento de lo que era la política tradicional, y aunque luego también se ha caído en ese tipo de prácticas, se ha intentado de alguna forma construir un movimiento que ya lleva varios años. Hoy es aniversario del movimiento al socialismo. Empezó como instrumento político por la soberanía de los pueblos. Recuerda, ese fue mi trabajo empírico para el doctorado. Lo presenté y fue interesante haberlo en su momento defendido, porque hasta yo me enteré de cosas que de verdad nos llaman poderosamente la atención, ¿no?, cuando se hace política. Y fue motivo de análisis de Salamanca y del doctorado, porque claro, era muy novedoso que aquellos movimientos sociales, que en realidad tendrían que estar en contra, o por lo menos constantemente fiscalizando al Estado, veían que la única alternativa para poder lograr sus objetivos era construir un instrumento político. Vamos a hablar del MAS. Voy a darle la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, fue nuestro ex ministro de la Presidencia. Ya llegarán el resto de los invitados. Está difícil llegar a La Paz, aquí al estadio, por todos los conflictos que hay en cuanto a la construcción, gracias al señor alcalde, como siempre. Y le doy la más cordial bienvenida a René Martínez. Hola René, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, dispuestos a compartir este recordatorio histórico de un proyecto político que está marcando un punto de inflexión en todo lo que ha significado la presencia de organizaciones políticas de derecha tradicionales y particularmente en el ámbito de la izquierda. Tengo un material bien bonito que muestra una especie de recopilación bien breve de lo que ha sido el MAS desde el IPCP. ¿Lo veremos? Lo veremos. Adelante entonces. Los bolivianos y las bolivianas asistieron a las urnas para elegir presidente y vicepresidente. El movimiento al socialismo obtuvo una victoria contundente. Evo Morales Ayma fue elegido presidente de Bolivia directamente por el pueblo y no por el Parlamento, como ocurrió con los 5 presidentes anteriores. Logró el 53.74% de la votación nacional. 1.544.374 votos. 2006, elección de constituyentes. El movimiento al socialismo, la agrupación política de Evo Morales, logra el 50.72% de la votación nacional, 1.322.656 votos. De los 255 curules de la Asamblea Constituyente, el MAS obtiene 137, es decir, más del 50%. El segundo a nivel nacional fue la agrupación de Jorge Quiroga, Podemos, con 15.32%, 399.680 votos, es decir, 60 constituyentes. El MAS llegó a tener 77 constituyentes más en relación al segundo en la votación nacional. 2008, referéndum revocatorio. La oposición cree que Morales perdió popularidad y por eso desafía a que se someta a un revocatorio de mandato. Se le pregunta al pueblo, ¿quiere que continúe o que se vaya Evo Morales? La respuesta fue contundente. El 67.41%, es decir, 2.103.872 votos de los bolivianos que asisten a las urnas, le dicen sí a la continuidad del presidente Evo Morales. Es decir, supera el apoyo en relación a la elección presidencial en casi 14% de la votación nacional. Referéndum Nacional Constituyente 2009. Después de 2 años de tensiones, violencia y conspiraciones en el proceso de redacción de la nueva Constitución, se llega a un consenso entre el oficialismo y la oposición en el Parlamento. Con
convocan a un referéndum sobre la nueva Carta Magna. El domingo 25 de enero del 2009, los bolivianos y las bolivianas vuelven a las urnas para aprobar o no el texto de la nueva Constitución. Los resultados fueron los siguientes. Sí a la nueva Constitución le dijeron 2.064.417 votos, 61.43%. Le dijeron no a la nueva Carta Magna 1.296.175 votos, es decir, el 38.57%. Esta fue otra victoria de la democracia, sin necesidad de recurrir a la violencia ni las armas. Los habitantes de Bolivia decidían por qué país apostaban. Qué interesante, ¿no? Eso es lo que ha sido el movimiento al socialismo y no podemos desconocer lo que ha significado este partido en la historia de Bolivia. Los países van madurando en el transcurso del tiempo y su política, sin duda alguna, es una de estas formas de madurez. Quiero darle la más cordial bienvenida a una mujer del movimiento al socialismo, una mujer que ha trabajado intensamente en muchas de las actividades. Ella es Juanita Anzieta, ella trabaja en relaciones internacionales, institucionales y políticas. Hola Juanita, ¿cómo estás? Gracias querida, buenos días a todos los en este momento quienes ven este prestigioso canal. Primera vez que participo. Primera vez que participas. Bueno, ahí tenemos Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, que era de repente el primer nombre que se acuña, mucho problema para luego conseguir una sigla, poder presentarse, fue difícil. Yo lo conocí a Evo en el Parlamento, éramos compañeros casi de curul, y él estaba por otro partido político y así iba incorporándose de vez en cuando. Entró con la votación más alta que se dio a los uninominales y luego ese mismo Parlamento lo retiró. Una cosa inédita. O sea, ¿qué me importa lo que dice el pueblo? Aquí lo que mandan son estos y los sacó. Cuéntame un poco, porque tú estás desde el inicio de los inicios en este partido político. Cuando ha llegado nuestro presidente Evo Morales Ayma al gobierno, acompañando en diferentes instancias, y no nos cansamos de agradecer a toda esa base social de organizaciones sociales de ese pueblo que ha hecho una valoración de este proyecto que tiene una particularidad. Una, en términos cualitativamente de formación de estructura, y una precisión en esto, el aniversario es ayer, 27 de marzo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, hoy día ya son las repercusiones, que lanzaba el presidente un mensaje, y te decía que este es un proyecto político cualitativamente diferente a todos los proyectos políticos. Sí, inclusive al más simbólico, que siempre está en los debates de la teoría política, el MNR, porque esa lectura de visión policlasista que se mantenía en ese tiempo, simplemente tenía una construcción teórica, porque en la realidad estaba liderado por uno de clase media que logró discutir la incorporación de sustitución a la política del concepto nación frente a la rosca minero feudal. La realidad de lo que marca el instrumento por la soberanía de los pueblos, que fuese la concepción inicial, es que tiene desde su gestación la articulación del tejido social de los marginados, con un liderazgo no de clase media, sino con un liderazgo de presencia y contenido de clase indígena originaria en la expresión. Lo cual es inédito y absoluto, aunque se decía que en alguna ocasión habían otros, como el Tatabelsu y otros, que también se podría considerar como parte, yo diría del cholaje, pero no de los pueblos originarios indígenas, por ejemplo, como es el caso de Evo, ¿no? Así es, pero además con unas particularidades diferentes, porque no hubo todavía un tejido de organizaciones sociales de pueblos y de nacionalidades, sabiendo muy bien que gestó desde la articulación cocalera, pero esa articulación cocalera que irradiaba a la estructura natural de organizaciones sociales, de pueblos y de nacionalidades que hacen un tejido que ha venido a ser a futuro y en corto plazo la estructura de lo que hoy se conoce, un proyecto político histórico, el más de estos tiempos. Juanita, ¿tú de dónde vienes? ¿Desde dónde te incorporas al MAS? ¿Cuántos años estás participando en el movimiento al socialismo?
Bueno, hermana querida, es importante hacer un poquito de recordando, ¿no? Hace 24 años pasa, ¿no? 1995, incluso la lucha ha sido desde más antes, desde nuestros mamás, abuelos, y por lo tanto... ¿Tú estabas en alguno de los movimientos sociales? Yo siempre he surgido desde la base, ¿no? Desde 2003, pero más antes sí, mis hermanos siempre han sido parte, incluso ha sido también uno de los heridos, por ejemplo, mi cuñado, ¿no? En Villa Tunari, ¿no? Masacre de Villa Tunari, el 88, ¿no? Entonces, por lo tanto, somos resultado, fruto, como hijos, nacemos, conocemos perfectamente la lucha, por lo tanto, es por eso, desde ese momento yo he sido dirigente desde el sindicato central, ¿no? Vengo desde la base, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Las 6 federaciones, y también pasé la confederación por 2 gestiones. Ahora estoy miembro en la Dirección Nacional del Instrumento Político, también representación a mis compañeros a nivel nacional. Ahora, la visión que tienen los políticos es una visión completamente alejada de la realidad, porque los políticos tradicionales miran aquí y no se dan cuenta de lo que está viviendo el pueblo, su realidad, su cotidianidad, lo que viven todos los días. Mi padre, Carlos Palenque, era el que de alguna manera traducía lo que la gente más necesitada tenía como necesidad, pero los políticos ven otra realidad. ¿Evo logró ver lo que la gente más humilde necesitaba? Por supuesto que sí, nosotros siempre decíamos desde el trópico, es hijo de la mama Coca, porque al final de cuentas, hijo de ese resultado, porque dijo Tupac Katari, antes de morir yo moriré, volverán millones. Por lo tanto, es resultado que se presenta a todos los sectores que más hemos sido olvidados, humillados en la historia, ¿no? Por lo tanto, representa a ese pueblo, el hermano Evo, porque conoce nuestra vida, porque él es del campo, por lo tanto, no siendo del campo ahora solamente para el campo, nomás ha trabajado para todos los sectores, prácticamente ha trabajado para la ciudad, para todos, él es papá para todos, a todos abraza, por lo tanto, eso nos sentimos orgullosos porque él nace, surge, conoce esa vivencia en el campo. Ahora, antes no se conocía la presencia del gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Era distinto nuestra vida en el campo, nuestros abuelos y todos somos del campo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, Bolivia no es solo campesina, sin embargo, ¿no? Y ahí es donde de repente hemos tenido un quiebre problemático, porque sí, a mí me contaban cosas que ya parecían anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, me decía alguien, Evo ha puesto unas ambulancias para curar problemas de salud bucal, porque él recuerda que en el campo, cuando a su padre le dolía la muela, no había dónde ir, que su padre se ponía hasta clavo caliente de la desesperación, una realidad que claro, los citadinos no conocemos, ¿no? O sea, te duele la muela, al día siguiente te aguantas y al día siguiente vas al médico y te cura. Él, en cambio, tenía una realidad diferente y puso eso que era parte de una cotidianidad que nosotros ignorábamos. Pero me parece que ha habido también ahí un problema, porque de repente se ha apoyado mucho, ha solucionado los problemas del campo, de la gente necesitada, abandonada, marginada, en fin, pero de pronto no ha trabajado para, por ejemplo, el empresariado. Por ejemplo, acuerdos para menores impuestos, fomentar, etcétera. Creo que ha habido lo que hubo antes en el pasado, ¿no es cierto?, como un marginamiento a la gente del campo, ahora es al revés, como un ignorar a la gente de la ciudad. Bien, yo creo que ahí tocas varios ámbitos, ¿no? Acceso a la salud, acceso a la educación, hay que hablar en distintas dimensiones y creo que vale la pena reflexionar cuál es la característica del viejo Estado republicano. Marginador, excluyente, discriminador y racista. Las primeras tareas, por ende, que se ha encarado con esa decisión política acertada de la visión de nuestro presidente Evo Morales Ayma, por supuesto que tenía que volcarse la mirada a esos excluidos, a esos marginados, para hacernos sentir como iguales. Por eso el desafío de llegar a la Asamblea Constituyente y partir de un cimiento de interpelación al viejo Estado republicano. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Había la necesidad de hacerlo. Era como un natural movimiento para enderezar ese eje que siempre había estado del lado de unos
y no de los otros. De acuerdo. Por lo tanto, recuperamos dignidad de bolivianidad y constituimos como sujeto político a todos los marginados. Esto supone un primer avance de la Asamblea Constituyente que no es una tarea cualquiera, por eso es un proyecto político histórico. Transformar el viejo Estado republicano en el Estado plurinacional de hoy le pone un eslabón de irreversibilidad de este proceso. Sí, afortunadamente. ¿No? A partir de eso, la capacidad de visión de estadista, porque no pueden haber marginados, por eso te decía, relativamente esas observaciones podríamos aceptar, es que el propio proyecto, en su caminar, desarrolla políticas estatales, porque ahora, más que nunca, en 13 años, no hay queja ni siquiera de los empresarios. De algunos, bueno, de algunos, pero de los del Oriente, por ejemplo, bárbaramente beneficiados. Indicadores económicos que no puedes mutilar a ningún sector, son los que están marcándonos primer lugar de crecimiento en la región. Esto no se podría, simplemente, a donde quiero llegar es que decir de que solamente hay una atención rural, no es tan cierto, porque estos indicadores económicos no son más bien reflejo de la ruralidad, sino más bien de la urbanidad. Ya, no me refiero a ruralidad exclusivamente, no me refiero, por ejemplo, a los otros sectores. A ver, por ejemplo, los empresarios no hemos sido nada beneficiados, no hay grandes fomentos, al contrario, nos cuesta mucho trabajo llevar adelante nuestros proyectos, en fin, entonces, ¿qué pasa? ¿No será que se han olvidado un poco y ahora toca trabajar para equilibrar de nuevo la balanza? O sea, yo entiendo esto y estoy plenamente de acuerdo, o sea, todo era así, este país era todo para unos y nada para otros, y eso es lo que mi padre denunció por décadas. Luego se equilibró y se fue a este otro lado, ¿no es cierto? Entonces no falta otra vez equilibrar, Juanita. Por supuesto que sí, estamos en esa etapa siempre, ¿no? Realizar reuniones tras reuniones, nosotros estamos encantados de poder escuchar, y si bien hay algunos sectores, como tú dices, que todavía faltan tal vez ser escuchados, está bien, bienvenido siempre, el hermano presidente, nosotros siempre nos caracterizamos antes en las protestas, ahora estamos dentro de las propuestas, tenemos todo el derecho de proponer sectores importantes de nuestro país, estamos de acuerdo, porque permanentemente nuestro presidente se reúne con los empresarios. Está bien, si alguien más falta, está bien, todo el derecho tiene poder escuchar a nuestro presidente, siempre se ha caracterizado de esa manera, ¿no? Porque eso es siempre, ¿no? Como sindicalista, como dirigente, ha practicado escuchar reuniones, él está acostumbrado de poder dialogar, escuchar a las bases directo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo, ¿no? Que sí, siempre el presidente... O sea, el trabajo no está terminado. Nada terminado, mucho que hacer, porque siempre estamos con esa tarea, nos ha dado tarea, desde pronto nos estamos olvidando de algún sector, entonces están... Para ustedes saben como dirigentes, están para eso, para que me ayuden a gobernar. Siempre eso pide nuestro presidente, ¿no? Entonces, con mucha humildad, eso es lo que todavía nos falta por trabajar. El hecho de solo reconocerlo, yo creo que ya es altamente noble, ¿no? Porque ya pensar que de pronto ya está hecho todo, que no hay nada más que resolver, nadie es un producto terminado, y menos un proyecto político que puede, que ha transformado la historia de este país, nos guste o no, lo ha transformado. Yo escucho mucho a nuestros opositores aquí en estas mesas, y muchas cosas coincido con ellos, pero cuando ya te vas a Copacabana el fin de semana, lo que dije el otro día, en una carretera de doble vía, te falta plata y en cualquier pueblo encuentras un cajero del Banco Unión y además tienes señal todo el camino por Entel, tú dices, caramba, las cosas no están tan mal. Enseguida regresamos.